Reimaginando la educación, un podcast de Reimagine Education. Esto no es solo un podcast sobre educación. Es una invitación a detenernos, a mirar más profundo y atrevernos a transformar desde la raíz. Hoy hablamos de la importancia de evaluar lo que no siempre se ve. Hoy nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Estamos propiciando aprendizajes que trascienden lo escolar y preparan para la vida? ¿Estamos generando experiencias que transforman o solo actividades que ocupan? Lo que ofrecemos desde la escuela deja huella en la manera en la que el alumnado piensa, actúa, se vincula y se sitúa en el mundo. ¿Y esto cómo lo evaluamos? En estos años, muchas instituciones educativas han dado pasos hacia la transformación, hacia la innovación educativa. Han renovado metodologías, replanteado espacios, actualizado sus estructuras, añadiendo nuevas formaciones. Pero hay una pregunta que sigue viva. ¿Estamos logrando lo que nos propusimos? ¿Tú qué piensas, Lai? Justo, y también me planteo, ¿nuestra propuesta educativa está generando realmente el tipo de persona que soñamos acompañar? ¿Qué vive nuestro alumnado? ¿Cómo estamos educando? ¿Sabemos realmente si lo que hacemos deja una huella profunda en él o en ella? Eso, ¿no? Hablamos mucho de innovación, pero ¿cómo sabemos si se está transformando de verdad la experiencia del alumnado? Por tanto, sus aprendizajes, ¿no? ¿Estamos evaluando lo que hacemos o lo que logramos en las instituciones educativas realmente se evalúan? ¿Evaluamos los resultados de aprendizaje? Seguro que sí. ¿Y los impactos? De hecho, cada vez son más los centros educativos que han formulado un perfil de salida del alumnado para llenar también sus prácticas educativas, trabajar con coherencia. En algunas instituciones, como las universidades, por ejemplo, se tiene definido el perfil personal o profesional de egreso. En concreto, se busca tener una imagen compartida de la persona que se quiere educar. Por ejemplo, una persona crítica, comprometida, creativa, consciente, colaborativa. Pero una cosa es declarar ese perfil y otra muy distinta es tenerlo presente, compartirlo, consensuarlo, trabajar para desarrollarlo y evaluar si se está desplegando realmente, acompañando a formar y educar ese modelo de persona. Mira, me has hecho pensar. Yo también trabajo en universidades y creo que no tenemos siempre muy claro, o al menos no compartimos este perfil. Así que entiendo que cuando hablamos de educación no nos referimos a solamente calificaciones ni exámenes, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? De leer el impacto real de nuestra propuesta educativa, de cómo evaluamos. Justo. De hecho, por eso, Amparo, hablamos de la evaluación como un marco referencial institucional, es decir, una manera de comprender el por qué, el para qué, es decir, ese sentido, ¿no? Y cuáles son los efectos de lo que hacemos nosotros, nosotras como comunidad. No tanto para controlar, clasificar, categorizar al alumnado, sino una mirada más profunda, como tú comentabas, ¿no? Es decir, darles enfoque para aprender, para ajustar, para tomar decisiones, para definir maneras de trabajar y de acompañar mejor el proceso educativo y la experiencia que vive el alumno. Y con esto que dices, Laia, me viene la idea, ¿estamos creando las condiciones para que ese perfil de persona emerja? No sé, ¿sabemos qué prácticas están favoreciendo su desarrollo y cuáles las dificultan? No sé, también me viene la idea de qué estamos midiendo, qué estamos dejando fuera de foco o qué estamos poniendo solamente en el foco, qué estamos escuchando. Laia, ¿me puedes decir tú, que eres quien conoce más del tema sobre evaluación y te apasiona el tema, cómo lo ves? Justo antes mínimamente lo comentaba, ¿no? Al final evaluar el perfil de salida del alumnado no es calificar, categorizar, organizar ni evaluar puramente aprendizajes o competencias, ni encasillar a personas, ¿no? Al final es una mirada más profunda, más sistémica, ¿no? Porque se observan procesos, se construye una mirada en común sobre la transformación que queremos provocar, en este caso, a los alumnos, ¿no? Al alumnado y al estudiantado. Y ya hay centros que se han atrevido, bueno, desde nuestra experiencia en el Reimagine, ya hay centros que se han atrevido a mirar este proceso, ¿no? Sé que han evaluado no solo aprendizaje, sino también rasgos, ¿no? Por ejemplo, lo que decías antes, la responsabilidad, la conciencia ecológica, la creatividad, la capacidad crítica.
¿no? Me ha venido esta ahora. Justo tenemos diferentes experiencias, ¿no?, que avalan este tipo de evaluaciones o de prácticas y justo, ¿no?, lo que vemos también con la experiencia en Reimagine es ese trabajo pedagógico, ¿no?, que cuando está alineado con ese perfil, al final los resultados aparecen, ¿no?, en los datos, pero sobre todo también emergen en las conversaciones, en las miradas, en los relatos, en la experiencia vivida, ¿no?, que nos relata el conjunto de la comunidad educativa. Y no sé si nos puedes explicarme cómo se hace este proceso. Cuéntame un poco lo que hemos estado haciendo y lo que tú lideras en Reimagine. Al final es importante establecer que este proceso no consta de un proceso lineal de ABC, sino primero lo que tenemos que hacer es reconstruir, ¿no?, con cada institución educativa lo que denominamos la teoría para el cambio, ¿no? Es decir, miramos para atrás para entender qué se quiso transformar y qué se puso en marcha, cuál era esa visión, cuál era ese sueño. Después diseñamos una evaluación que nos permita leer el impacto real en el alumnado. Por ejemplo, en una evaluación reciente, centros de formación profesional, usamos una metodología mixta, ¿no? Es decir, diseñamos cuestionarios validados científicamente, así como también combinando con focus group, donde recabamos información cualitativa, y participaba en este caso tanto el estudiantado como profesorado. Estas pruebas, ¿no?, las aplicamos en diferentes competencias, rasgos, características de manera transversal y tenemos diferentes experiencias, ¿no?, donde al final, combinando todas estas herramientas juntas, nos permite medir diferentes indicadores claves, ¿no? Es decir, lo que comentábamos antes de pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, ese compromiso, la conciencia medioambiental. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de la creatividad, ¿no?, al final, para matizar un poco más, no se trataba solo de ver si tenían creatividad o no, es decir, si el alumnado era creativo o no, es decir, si tenía ideas originales, sino si sabían aplicarlas, ¿no?, estas ideas originales creativas, si sabían aplicarlas en situaciones reales, ¿no?, contextualizadas y complejas de su vida cotidiana. Entonces, al final recabamos muchos datos. Y este análisis realmente es importante contemplar que no terminan los datos, no terminan un informe que normalmente se guarda, ¿no?, y lo tenemos guardado en el cajón, sino que al final lo más potente es contrastar estas cifras, estos resultados percibidos con lo que relata el alumnado, también quizá el profesorado, de acuerdo a sus experiencias, ¿no?, lo que vive, lo que siente, lo que piensa en el conjunto de la comunidad educativa, y a partir de estos ejemplos, de estas referencias, de estas vivencias, nos muestran realmente cómo están encarnando esos rasgos. Qué interesante, ¿no? Porque realmente eso, ¿no?, que no, por lo que dices, no es una evaluación para que se quede en un cajón ni para si son o no son creativos, ¿no?, sino más bien es ir a ver cómo se está haciendo, qué logros tenemos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, me venía a la cabeza, ¿no?, si por ejemplo un 30% del alumnado presenta un pensamiento divergente, por ejemplo, esta no es solo una cifra, ¿no? O sea, o no se queda en ese informe como tal, sino es una señal, es una huella que estamos dejando, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Entonces es un indicador de lo que está pasando realmente y de lo que se hace a nivel conjunto en la escuela. Y de que puede ser ese rasgo de persona que no esté siendo desarrollado en el centro, o sí, o se está desarrollando uno que no teníamos tan claro y sin embargo lo estamos viendo, no sé, me vienen como reflexiones en ese sentido. Justo, de hecho, al final este tipo de evaluación, ¿no?, la evaluación del perfil de salida del alumnado, va más allá de una fotografía de cómo es, ¿no?, cómo egresa, por ejemplo, el perfil. Y sobre todo lo más potente es que al final los datos, ¿no?, que de manera cuantitativa recabamos coinciden con lo que cuentan, ¿no?, nos explica también los docentes, profesores y profesoras, y que expresa al final también el propio alumnado, por ejemplo, en los focus group, ¿no? Y al final tomamos esta fotografía, pero es una imagen compleja, ¿no?, y sobre todo contrastada, validada, con datos objetivos, es decir, más allá de esas percepciones que quizá nosotros como docentes podemos intuir de cuáles son las características, ¿no?, por ejemplo, que tiene a día de hoy nuestro alumnado respecto a cursos anteriores, ¿no?, es decir, cómo va subiendo las nuevas generaciones, sino que al final esta evaluación es más objetiva, más concreta, con datos más fiables.
Y esto que decías de los focus group me parece genial también como dinámica, ¿no? Reunir a la gente para hablar de qué está trabajando, cómo se percibe. Y me imagino que esto puede decir no solo el alumnado, sino el profesorado, incluso familias. Ahora que lo recuerdo también lo hemos hecho, ¿no? Y entonces todo este proceso, yo creo que además de obtener un informe, nos permite aprender a todas o pararnos a pensar sobre lo que estamos haciendo, en esta idea que siempre decimos de volver a mirar, ¿no? Y en ese volver a mirar del propio proceso y de los resultados, reorientar, ¿no? Reimaginar, ver qué cosas podemos mejorar, cómo podemos seguir trabajando, ¿no? Y por supuesto, a su vez, y esto siempre lo repetimos, ¿no? La idea de celebrar lo que hacemos, lo que emerge, lo que se hace muy bien. Porque a veces se mira la evaluación siempre con esta mirada de ¿lo has hecho bien o mal, no? O nos falta mejorar esto, ¿no? Y según qué culturas nos centramos a veces mucho en lo que falta. Y en realidad nosotras creo que lo que hacemos también es insistir en la celebración de aquello que se está haciendo bien, ¿no? Y por supuesto revisar lo que todavía necesita más cuidado, más de nuestra atención. Justo, y al final es poner en valor, ¿no? Como te comentabas, todo el esfuerzo, ¿no? De aquella institución que está volcando su energía, ¿no? En definitiva, en transformar lo que está haciendo a día de hoy y poner en valor, ¿no? Y al final también dedicando tiempo, ¿no? A parar, pensar, como tú ahora comentabas. Al final Amparo piensa, ¿no? La evaluación no es un cierre, es decir, no es como tú comentabas, está bien o está mal, ¿no? O no es un informe que encasillamos, sino que es una forma de ver la evaluación o de incluso de empezar, de volver a empezar, ¿no? Con más sentido. Mira, por ejemplo, siempre lo representa igual, ¿no? Para mí, evaluar es como una brújula, ¿no? Si lo tuviera que ilustrar con una imagen, es al final como si se tratara de un GPS, ¿no? Aquella guía, ¿no? Aquella orientación que nos permite ajustarnos, ¿no? Como bien también comentabas antes, ver realmente aquello que tenemos que seguir potenciando y trabajando, pero también revisar, ¿no? Y seguir mejorando lo que estamos haciendo. Al final es un ejercicio profundo de coherencia institucional y es también preguntarnos, ¿no? Con honestidad y coraje si aquello que soñamos al definir a la persona que queremos educar, si está ocurriendo de verdad. Es decir, es mirar más allá de los contenidos, más allá de las competencias, más allá de las metodologías, ¿no? De lo que como docentes, profesores, profesoras, de cualquier tipo de institución educativa, sea es una escuela, ¿no? Una universidad, pues es mirar más allá de nuestro quehacer diario. Es decir, es leer la transformación humana, ¿no? Incluso lenta, profunda, a veces incluso invisible, que se da en el corazón de ese proceso educativo. Interesante, Laia, y me hace pensar en la importancia de la evaluación dentro de nuestro sistema, dentro de donde trabajamos, ¿no? Ojalá tuviéramos tiempo para mirar ese perfil de salida del alumnado, ¿no? Porque es una forma de escuchar, ¿no? O de ver también lo que estamos haciendo, o de pensar nuestras decisiones pedagógicas. Ahora también que siempre se habla que la escuela está en crisis, etcétera, también podría ser una posibilidad para pensar nuestros vínculos, ¿no? Nuestras convicciones, en fin, que creo que es una manera de cuidar el sentido, ¿no? El evaluar esta evaluación y de no perderlos tanto en la activitis aguda, en el hacer y hacer, ¿no? Parece que las escuelas, las universidades están todo el tiempo haciendo cosas. Perdiendo el sentido. Exacto, perdiendo el sentido, ¿no? O olvidando el sentido muchas veces, ¿no? A veces, y volver a la idea de por qué y para qué educamos, ¿no? Me parece que hacer este proceso puede ayudar mucho a poner luz y a medir lo que hacemos verdaderamente en las aulas. Bueno, ya sea aulas, patios, todo lo que hacemos en los espacios educativos. Justo, Amparo. Coincido completamente con tus palabras. ¿Y tú, ¿no? ¿Sabes qué impacto está teniendo tu escuela, tu centro, tu universidad en la persona que quieres formar? ¿Estás evaluando procesos o resultados? ¿Y estás mirando más allá de las competencias, de los resultados académicos? Es decir, ¿estás mirando trayectorias humanas o tan solo actividades? ¿Tus operaciones son más bien como una ITV, entre comillas? ¿O cuánto realmente de este GPS que hablábamos antes? Esto, ¿no? Invitamos a pensar a quienes escuchan este podcast
de cómo sería abrir el proceso real de evaluación del perfil de salida del alumnado. Es un proceso que implica a toda la comunidad y por tanto te animas a plantear este proceso que escucha, que lea, que transforme a toda tu comunidad. Desde Reimagine Education acompañamos a las instituciones educativas que se atreven a hacerse estas preguntas. Lo hacemos con herramientas rigurosas, ¿no? Con contraste científico, con una mirada profunda y sobre todo con escucha, con calma, ¿no? Con tiempo y un proceso muy, muy, muy interesante donde todas y todos aprendemos. Pues eso, ¿no? Esperamos que este podcast les haya hecho pensar sobre evaluar el perfil de salida del alumnado y volvemos a una idea que siempre compartimos, que es porque evaluar lo que no se ve es mirar lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir reimaginando, girafeando, como nosotras decimos, en una nueva edición, en una nueva educación. Y si quieres saber más sobre cómo evaluar el perfil de salida en tu institución, escríbenos, no dudes en contactarnos y estaremos encantadas de pensarlo contigo. Gracias.